En 2025 hemos tenido un fenómeno que ha sido muy particular. Las ballenas grises se metieron dentro del Golfo de California a sitios donde pues la misma comunidad jamás los había registrado. Están pasando o saliendo de lo que conocemos como un evento inusual de mortalidad. Han perecido casi el 40% de la población mundial de ballenas. Hay varias teorías, creemos que tiene que ver con diferentes condiciones. Una de ellas es que la temperatura del agua es 3 grados más abajo de lo normal y eso evidentemente pues modifica mucho de las condiciones. Normalmente las ballenas grises migran desde Alaska hacia la zona de las lagunas donde pasan un par de meses, ya sea en Guerrero Negro, en la laguna de San Ignacio y en la Bahía de Magdalena. Sin embargo, este año un gran número de ballenas grises se siguieron su migración hacia el sur, en la zona de Los Cabos, y algunas continuaron mucho más adentro del Golfo de California. Y esto se cree pues que tiene que ver con ese cambio de temperatura, ¿no? Normalmente ellas viajan con la corriente de California y entran a esta zona por ahí de los meses de octubre, noviembre, diciembre. Y pues este año observamos ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, me tocó observar por ahí de 40 a 50 ejemplares de ballena gris en la zona de Barracas, en Cabo Pulmo, lo cual pues jamás se había observado y también fue pues compartido por las mismas autoridades, por la CONAMP. En la isla Cerralbo también tuvimos avistamiento de varios ejemplares e incluso aquí en la Bahía de La Paz también se observaron varios. Esto también tuvo ciertas consecuencias al no estar en las zonas de crianza donde encuentran protección. Pues se observó mucho el ataque de orcas a ballenas grises, sobre todo en la zona sur, en la zona de Los Cabos. Bueno, pues este año el conteo fue mucho menor en general, también de ballenas adultas, pero sí fue muy sorprendente la cantidad de crías que tuvimos. El año pasado estuvimos con creo que 15 crías al mismo tiempo en la laguna. Este año el periodo donde se registraron más crías al mismo tiempo fueron 6 o 7, si mal no recuerdo. Y bueno, comparado a años anteriores, que ha habido momentos en donde hay 100, 200 crías en una misma temporada, quizás no todas al mismo tiempo, pero sí pueden ir pues surgiendo a lo largo de la temporada. Y esto te estoy hablando de hace, no sé, quizás 5 o 6 años, y en los últimos 3, 4 años pues sí más bajo que eso, pero aún así entre 20 y 50 crías. Y pues comparándolo este año que hubo 6 o 7 crías, sí es algo muy diferente. Han perecido casi el 40% de la población mundial de ballenas, de acuerdo a una entrevista que le acaban de hacer últimamente al doctor Jorge Urbán, donde menciona que pues, esta situación y es muy trágica, la verdad. A partir del 2019 también la ballena gris empezó a sufrir una situación un tanto crítica. Empezaron a aparecer muertas a lo largo de toda la ruta migratoria desde Canadá, Estados Unidos y aquí en México. Muchas ballenas grises. Fue pasando ahí el tiempo, investigadores de los 3 países se enfocaron muchísimo a atender esa situación porque no era normal y justamente lo clasificaron como un evento de mortandad inusual que estaba asociado principalmente con cambio climático. Normalmente en el Polo Norte, que en los mares de Chukchi y Bering,
que son las principales áreas de alimentación de la ballena gris en el verano. Justamente en el invierno, que es cuando ellas están aquí, se solía saturarse completamente de hielo en esa zona. Y en la parte de abajo del hielo se producía una gran cantidad de algas. Y una vez que empezaba el deshielo, esas algas ya pues, literalmente caían muertas a los fondos marinos, que es el lugar donde normalmente se alimenta la ballena gris. Es decir, al ya no formarse el hielo, no hubo esa producción de algas y el alimento de las ballenas empezó a escasear, y por eso es que se empezaron a observar una gran cantidad de ballenas muertas a lo largo de toda la línea costera, que estaban ahí en condiciones corporales muy pobres, es decir, muy flaquitas. Este evento, aunque en el 2023 ya se había declarado como terminado, o sea que se suponía ya no iban, cuando menos se esperaba que ya no murieran más ballenas, lamentablemente ahorita en esta temporada del 2025, pues nuevamente se vuelven a observar unas secuelas de ese evento. Es muy probable que estos especialistas de los 3 países, como lo mencionamos, lo vuelvan a relacionar justamente con esto. Vimos también muchas más adultas en un estado no tan sano, bastante flacas. Esto lo sabemos porque justo detrás de la parte de la cabeza, del cráneo, se ve como una curvita hacia abajo, y si la vemos desde atrás, se nota la parte de la espina. En vez de estar así redondita, gordita, como deberían de estar las ballenas, pues se les ve bastante más flacas, y algunas incluso que se les notaba la escápula, o sea, el hueso como del hombro. Vimos también mucho más comportamiento de alimentación, que me sorprendió mucho porque la información que yo tenía de la ballena gris era que sus zonas de alimentación están en los mares del norte y vienen a las lagunas de Baja California Sur a reproducirse, y durante este tiempo no se alimentan. El año pasado vi un par de ballenas que hacían el comportamiento de alimentación, esto de bajar al fondo, ponerse de lado y remover el fondo para buscar comida. Y sabemos que lo estaban haciendo porque veíamos cómo se ponían de lado en zonas poco profundas, incluso la aleta pectoral salía del agua, y al salir veíamos cómo había mucha arena a su alrededor. Entonces, pues sabíamos que estaban haciendo el comportamiento de alimentación, sin embargo, quizás no obteniendo mucha comida. Pero pues sí fue muy sorprendente verlas hacer esto mucho más que el año pasado. Nosotros, para poder entender qué está pasando, tenemos colocados 6 sensores de temperatura alrededor de la zona de Isla Cerralbo y la Cueva de León, el Faro. En donde está enfrente tenemos del barco hundido un punto. El poder tener puntos con sensores de temperatura nos va a ayudar a entender bien. O sea, va a ser muy interesante poder decir, mira, en este punto que tú grabaste ballenas grises, la temperatura ese día estaba en tal grado, ¿no? Y nos va a ayudar a explicar un poquito qué condiciones extremas estamos observando y si eso tiene que ver o no con el calentamiento de la Tierra y con el cambio climático. Pues en general creo que es una situación bastante complicada y es algo difícil de ver la situación por la que están pasando las ballenas grises en este momento. Pues por un lado se cree que es parte del ciclo de la especie, que es una especie resiliente, que se puede recuperar de algo así, pero aún así está pasando mucho más aceleradamente de lo esperado, y esto se liga a la poca disponibilidad de alimento, que a su vez se liga a el cambio climático, el cambio de las temperaturas, de los ciclos naturales en los polos. Además de las repercusiones ecológicas para esta especie,
es las repercusiones económicas y sociales, ¿no? Ya llevamos más de 40 años del avistamiento de ballenas en zonas como en San Ignacio, que fue de los primeros lugares donde se llevó a cabo esta actividad. El hecho de que sea una especie que se encuentre bajo ciertas amenazas, como es este cambio climático y el cambio en sus migraciones, pues sí representa también ciertas consecuencias en la economía local. Entonces, pues definitivamente es preocupante, pero sigue siendo lindo y esperanzador poder estar en esos lugares y verlas y ver que ahí están las crías, aunque sean pocas, que siguen teniendo esta confianza y esta relación estrecha con el humano. Entonces, pues, a ver qué sigue